Nunca voy a olvidar el sonido de sus tacones contra el piso de mi sala. Tac, tac, tac. Era un sonido que no había escuchado en casi 10 años. Levanté la vista lentamente con el corazón golpeando contra mis costillas y ahí estaba ella, Lucía, mi nuera. La mujer que una tarde me dejó a sus 2 hijas en la puerta diciendo que iría a una entrevista de trabajo y nunca regresó. Ahora estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera la villana de su historia. «Vengo por lo que es mío», dijo con frialdad, «y también por el dinero que me debes». En ese instante supe que todo lo que guardé durante años estaba a punto de cambiarlo todo. Me llamo Teresa Hernández y tengo 70 años. Mis manos están llenas de arrugas. Mis huesos ya no responden como antes, y aún así, en ese momento, me sentí más fuerte que nunca, porque frente a mí no estaba una madre arrepentida, estaba una mujer que venía con cuentas pendientes y con una mentira preparada. Atrás de ella, casi escondidas por la puerta, estaban mis 2 nietas, Camila de 13 años y Sofía de 9, las mismas que yo había criado desde que usaban pañales, las mismas que me llamaban mamá cuando tenían pesadillas, las mismas que llevaba cada mañana a la escuela con una lonchera preparada con amor, aunque a veces solo hubiera frijoles y un pedacito de pan. «¿Qué dices que te debo, Lucía?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. Ella levantó la barbilla desafiante. «Me debes todo lo que me quitaste a mis hijas, me quitaste mi vida, y ahora vas a pagarme». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero en lugar de gritar, de llorar o de insultarla, simplemente respiré hondo, porque en mi interior sabía algo que ella olvidó hace mucho tiempo. Yo no le he quitado nada, ella lo dejó todo. Mi mente viajó sin permiso a aquella tarde que marcó el comienzo de todos. Era un martes caluroso de junio. El sol caía sobre las paredes de mi casa de lámina y cemento y yo acababa de terminar de tender la ropa en el patio cuando escuché que tocaban la puerta con desesperación. «¡Suegra! ¡Abra, por favor!», gritó una voz conocida. Cuando abrí, ahí estaba Lucía. Tenía el cabello desarreglado, los labios secos y los ojos llenos de ansiedad. Frente a ella, mis 2 nietas Camila, de apenas 3 años, con una muñeca sucia apretada contra su pecho, y Sofía, que todavía no cumplía 1 año envuelta en una cobija manchada de leche. «¿Qué pasó, mija?», le pregunté alarmada. «¿Dónde está Ricardo? ¿Qué tienen las niñas?». «Voy tarde a una entrevista de trabajo», respondió rápidamente. «Me surgió una oportunidad increíble, suegra. Un trabajo bueno, con seguro con todo, pero no puedo llevarlas. Por favor, cuídelas unas horas, nada más unas horas. En cuanto salga de la entrevista, vengo por ellas. Lo prometo». Sus manos temblaban cuando me entregó a la bebé. La tomé en brazos y sentí lo flaquita que estaba, lo caliente que tenía la frente. «Están bien», insistí. «Sofía me quema. Parece que tiene fiebre». «Es nada más un resfriado», respondió, evitando mirarme a los ojos. «Se le pasará. Por favor, solo unas horas. Si no voy, pierdo esta oportunidad. ¿Sí me ayuda?» En la mejilla le caían gotas que no supe si eran sudor o lágrimas. Quise creer. Quise pensar que era una madre desesperada tratando de salir adelante. Le abrí la puerta y la dejé entrar. Le ofrecí un vaso de agua, pero miró el reloj y negó con la cabeza. «No tengo tiempo. Regreso antes de las 6, se lo juro». Le di un beso en la frente a Camila, acaricié la mejilla de la pequeña Sofía y vi como Lucía salía casi corriendo sin mirar atrás. Nunca imaginé que esas serían las últimas palabras que le escucharía por 8 largos años. Pasaron las 6, luego las 7, luego las 9 de la noche. El cielo se tornó violeta
y después negro, y yo seguía sentada en una silla junto a la ventana esperando ver su silueta regresar por la calle de tierra. Camila empezó a llorar. «Quiero a mi mamá», decía con voz temblorosa. Sofía no dejaba de quejarse por la fiebre. Le puse paños fríos en la frente. Busqué entre mis cajones algún jarabe viejo, algo para bajarle la temperatura. Mi corazón se apretaba a cada minuto que pasaba. «Tranquila, mi amor», le decía a Camila abrazándola. «Tu mamá viene en camino. Seguro se atrasó, pero va a volver». Ni yo misma creía mis palabras. Esa noche caminé de un lado a otro de la casa con la bebé en brazos, mirando el celular cada 5 minutos. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni una señal de Lucía. Al día siguiente, llena de miedo, decidí ir a buscarla. Fui al lugar donde, según ella, estaba la empresa. Nadie había oído hablar de una tal Lucía. Nadie la esperaba. Nadie la entrevistaría. Recorrí las calles que solía frecuentar. Pregunté en las casas de sus amigas. Toqué puertas que me fueron cerradas en la cara. Nadie sabía nada. Nadie la había visto desde el día anterior. Fue entonces cuando la realidad me golpeó con toda su fuerza. Mi nuera no había ido a ninguna entrevista. Mi nuera me había dejado a sus hijas. Y se había ido. Los días se volvieron semanas, las semanas meses, y los meses en años. Tuve que aprenderlo todo de nuevo, cómo dar una mamila en la madrugada, cómo calmar pesadillas, cómo lavar ropa pequeñita, cómo preparar loncheras escolares, cómo estirar 4 tortillas para que alcanzaran para... Nunca voy a olvidar el sonido de sus tacones contra el piso de mi sala. Tac, tac, tac. Era un sonido que no había escuchado en casi 10 años. Levanté la vista lentamente con el corazón golpeando contra mis costillas y ahí estaba ella, Lucía, mi nuera, la mujer que una tarde me dejó a sus 2 hijas en la puerta diciendo que iría a una entrevista de trabajo y nunca regresó. Ahora estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera la villana de su historia. «Vengo por lo que es mío», dijo con frialdad, «y también por el dinero que me debes». En ese instante supe que todo lo que guardé durante años estaba a punto de cambiarlo todo. Me llamo Teresa Hernández y tengo 70 años. Mis manos están llenas de arrugas, mis huesos ya no responden como antes, y aún así, en ese momento me sentí más fuerte que nunca, porque frente a mí no estaba una madre arrepentida, estaba una mujer que venía con cuentas pendientes y con una mentira preparada. Atrás de ella, casi escondidas por la puerta, estaban mis 2 nietas, Camila de 13 años y Sofía de 9, las mismas que yo había criado desde que usaban pañales, las mismas que me llamaban mamá cuando tenían pesadillas, las mismas que llevaba cada mañana a la escuela con una lonchera preparada con amor, aunque a veces solo hubiera frijoles y un pedacito de pan. «¿Qué dices que te debo, Lucía?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. Ella levantó la barbilla desafiante. «Me debes todo lo que me quitaste a mis hijas, me quitaste mi vida, y ahora vas a pagarme». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero en lugar de gritar, de llorar o de insultarla, simplemente respiré hondo, porque en mi interior sabía algo que ella olvidó hace mucho tiempo. Yo no le he quitado nada, ella lo dejó todo. Mi mente viajó sin permiso a aquella tarde que marcó el comienzo de todos. Era un martes caluroso de junio. El sol caía sobre las paredes de mi casa de lámina y cemento y yo acababa de terminar de tender la ropa en el patio cuando escuché que tocaban la puerta con desesperación. «¡Suegra! ¡Abra, por favor!», gritó una voz conocida. Cuando abrí, ahí estaba Lucía. Tenía el cabello desarreglado, los labios secos
y los ojos llenos de ansiedad. Frente a ella, mis dos nietas Camila, de apenas 3 años, con una muñeca sucia apretada contra su pecho, y Sofía, que todavía no cumplía 1 año envuelta en una cobija manchada de leche. ¿Qué pasó, mija?, le pregunté alarmada. ¿Dónde está Ricardo? ¿Qué tienen las niñas? Voy tarde a una entrevista de trabajo, respondió rápidamente. Me surgió una oportunidad increíble, suegra. Un trabajo bueno, con seguro con todo, pero no puedo llevarlas. Por favor, cuídelas unas horas, nada más unas horas. En cuanto salga de la entrevista, vengo por ellas. Lo prometo. Sus manos temblaban cuando me entregó a la bebé. La tomé en brazos y sentí lo flaquita que estaba, lo caliente que tenía la frente. Están bien, insistí. Sofía me quema. Parece que tiene fiebre. Es nada más un resfriado, respondió, evitando mirarme a los ojos. Se le pasará. Por favor, solo unas horas. Si no voy, pierdo esta oportunidad. ¿Sí me ayuda? En la mejilla le caían gotas que no supe si eran sudor o lágrimas. Quise creer. Quise pensar que era una madre desesperada tratando de salir adelante. Le abrí la puerta y la dejé entrar. Le ofrecí un vaso de agua, pero miró el reloj y negó con la cabeza. No tengo tiempo. Regreso antes de las 6, se lo juro. Le di un beso en la frente a Camila, acaricié la mejilla de la pequeña Sofía y vi cómo Lucía salía casi corriendo sin mirar atrás. Nunca imaginé que esas serían las últimas palabras que le escucharía por 8 largos años. Pasaron las 6, luego las 7, luego las 9 de la noche. El cielo se tornó violeta y después negro, y yo seguía sentada en una silla junto a la ventana, esperando ver su silueta regresar por la calle de tierra. Camila empezó a llorar. Quiero a mi mamá, decía con voz temblorosa. Sofía no dejaba de quejarse por la fiebre. Le puse paños fríos en la frente. Busqué entre mis cajones algún jarabe viejo, algo para bajarle la temperatura. Mi corazón se apretaba a cada minuto que pasaba. Tranquila, mi amor, le decía a Camila abrazándola. Tu mamá viene en camino. Seguro se atrasó, pero va a volver. Ni yo misma creía mis palabras. Esa noche caminé de un lado a otro de la casa con la bebé en brazos, mirando el celular cada 5 minutos. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni una señal de Lucía. Al día siguiente, llena de miedo, decidí ir a buscarla. Fui al lugar donde, según ella, estaba la empresa. Nadie había oído hablar de una tal Lucía. Nadie la esperaba. Nadie la entrevistaría. Recorrí las calles que solía frecuentar. Pregunté en las casas de sus amigas. Toqué puertas que me fueron cerradas en la cara. Nadie sabía nada. Nadie la había visto desde el día anterior. Fue entonces cuando la realidad me golpeó con toda su fuerza. Mi nuera no había ido a ninguna entrevista. Mi nuera me había dejado a sus hijas. Y se había ido. Los días se volvieron semanas, las semanas meses, y los meses en años. Tuve que aprenderlo todo de nuevo, cómo dar una mamila en la madrugada, cómo calmar pesadillas, cómo lavar ropa pequeñita, cómo preparar loncheras escolares, cómo estirar 4 tortillas para que alcanzaran para 3 personas. Vendí mis aretes de oro, mi anillo de matrimonio, hasta la cobija fina que guardaba para el frío. Empecé a levantarme a las 4 de la mañana para hacer tamales y venderlos en la esquina. Lavé ropa ajena. Cuidé a hijos de otras mujeres. Y mientras tanto, mis nietas crecían sin su madre. Cada cumpleaños sin ella me partía el alma. Cada día de las madres, cada posada, cada festival escolar. Yo estaba sola, sentada entre padres jóvenes, aplaudiendo con un nudo en la garganta. Pero jamás les hablé mal de Lucía. Cuando preguntaban por ella, yo decía,
Su mamá está lejos, pero un día va a volver cuando esté mejor. No sabía entonces cuán amarga sería esa profecía, porque hoy, justo hoy, Lucía había vuelto, y no volvió por amor, no volvió por arrepentimiento, volvió por algo más, volvió por dinero. Y lo que ella jamás imaginó fue que yo guardé un mensaje que iba a destruir cada mentira que estaba a punto de decir. La miré de lejos, mientras hablaba por teléfono frente a mi casa, como si ese espacio, ese suelo, ese umbral no hubieran sido testigos de todo lo que ocurrió, como si no hubiera dejado ahí, en mis brazos, a dos niñas asustadas y temblorosas. Pero no dije nada, aún no. Mis nietas me miraban con miedo desde la puerta de la cocina. Camila, ya toda una señorita, apretaba los labios. Sofía se escondía detrás de ella, aferrada a mi delantal. «Abuela, ¿quién es esa?», susurró Sofía. Tragué saliva. «Es alguien del pasado, mi amor». Lucía colgó la llamada y se acercó unos pasos más. Su perfume fuerte y artificial invadió el aire. Nada que ver con el olor dulce de las niñas, con el aroma del café recién hecho o de los frijoles hirviendo en la estufa. «¿Vas a dejarme ahí parada o me vas a invitar a pasar?», preguntó con una sonrisa falsa. «Di lo que viniste a decir y luego te vas», respondí en voz baja, firme. Mis nietas no necesitan escuchar mentiras. Sus ojos recorrieron la casa. El piso gastado, las paredes con pintura descascarada, el pequeño comedor y las fotos viejas en la pared. «¡Vaya! Así que aquí crecieron», murmuró. «Más humilde de lo que imaginaba. Más digno de lo que mereces», le respondí sin pensar. Su sonrisa desapareció por un segundo, pero pronto volvió. Sacó su celular, lo agitó ligeramente frente a mí. «No vengo a pelear, suegra. Vengo a resolver algo que se demoró demasiado. Me contaron que recibiste apoyos por mis hijas durante años». «Dinero del gobierno, becas, ayuda social. Ese dinero era mío, Teresa, y ahora vengo por él». Sentí un nudo formarse en mi estómago. «Ese dinero fue para ellas», le dije, «para comprarles zapatos, cuadernos, medicina cuando tenían fiebre, mientras tú estabas desaparecida». «No me importa cómo lo usaste», contestó con frialdad. «Yo soy su madre. Legalmente, el dinero me corresponde a mí. Además», bajó la voz, «alguien me dijo que una señora como tú no podía ser tutora sin mi permiso». Apreté los puños. Quise gritarle que jamás había enviado un solo peso para ellas, que se había borrado como un fantasma, pero en vez de explotar mi mente, se volvió atrás a todos esos años en los que tuvo el mundo entero para volver, y no lo hizo. Recordé las primeras semanas sin ella, la fiebre de Sofía que no cedía, Camila con pesadillas en medio de la noche, despertando empapada en sudor. «Abuela, mi mamá se fue, no me dejes sola», gritaba abrazándose a mí temblando. La abrazaba, la arrullaba con canciones viejas que mi madre me cantaba a mí. «Aquí estoy. No te voy a abandonar jamás», le prometía. ¿Cómo olvidar aquella vez en que tuve que llevar a Sofía al hospital público? Hicimos una fila de 4 horas bajo el sol, ella llorando sin fuerzas, yo sin dinero para comprar un suero. La enfermera me preguntó quién era la madre. Yo respondí sin dudar. Y en ese momento supe que aunque su sangre no fuera mía, mi vida ya estaba atada a esas niñas para siempre. Trabajé hasta que mis rodillas crujieron como ramas secas. Lavé ropa de gente que me trataba como si no existiera. Vendí tamales en las madrugadas. A veces, cuando sobraba uno, lo partía por la mitad para que alcanzara para las 2. En las noches, cuando ellas dormían, yo me quedaba sentada en la orilla de la cama,
mirándolas respirar, preguntándome dónde estaría su madre, si aún vivía, si habría alguien que la cuidara como yo cuidaba a sus hijas. Y aún así, jamás la odié, porque odiarla habría sido demasiado fácil. Lo difícil fue seguir esperando en algún rincón de mi corazón que algún día apareciera arrepentida. Pero lo único que apareció fue su silencio. Hasta que 6 meses después de haber desaparecido, mi celular vibró por primera vez con un mensaje suyo. Un mensaje frío, corto, sin amor. No lo borré, no lo respondí, lo guardé. Lo guardé porque una voz interior me dijo: algún día, Teresa, este mensaje te va a proteger. Años después, parada frente a mí, con sus uñas recién pintadas, ese presentimiento cobraba sentido. ¿Y cuánto dinero se supone que te debo, Lucía?, le pregunté mirándola a los ojos. Todo lo que recibiste por ellas, más lo que trabajaste, mientras yo no pude ejercer como madre, dijo sin titubear. Eso equivale a mucho dinero. Y también voy a reclamar la casa, porque legalmente le pertenece a mis hijas y yo soy su madre. Camila salió un paso adelante. Esta es nuestra casa, dijo con voz temblorosa pero firme. Y ella es nuestra abuela. Lucía la miró de arriba abajo, como si la analizara por primera vez. Estás muy grande, murmuró. Ni siquiera me reconoces. Porque no eres mi mamá, respondió Camila tragando saliva. Las mamás no se van así. Esas palabras la golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Durante un momento hubo silencio. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas del limonero en el patio. Entonces Lucía se enderezó, molesta, herida en su orgullo. No tienes ninguna prueba de que yo las abandoné, dijo. Todo fue un acuerdo. Las dejé contigo mientras me estabilizaba. Si no regresé, fue porque tú me alejaste de ellas. Mis manos comenzaron a temblar, pero no de miedo, de rabia y de decisión. Te fuiste sola, le dije con voz grave. Nadie te obligó. Nadie te persiguió. Nadie te cerró la puerta. Eras tú, o la calle Teresa, gritó de repente. Me empujaste a irme. En ese instante supe algo con absoluta certeza. Ella estaba dispuesta a cambiar la historia, a convertirme en la villana, a victimizarse. Pero no sabía con quién se metía. No sabía que en un viejo celular, guardado en un cajón, en un rincón de mi cuarto, había un mensaje que contaba la verdad completa. El mensaje que ella me envió la noche en que huyó. El mensaje en el que confesó que no volvería. El mensaje que cambiaría su versión para siempre. La miré directo a los ojos. Dices que no tengo pruebas, susurré despacio, pero guardé algo que tú olvidaste, algo que lo dice todo. Lucía frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Giré la cabeza hacia la habitación donde guardaba mis cosas más antiguas, mis recuerdos, mis cicatrices. De un mensaje, Lucía, respondí con calma. El mensaje que me enviaste la noche en que decidiste no volver por tus hijas. El color se le fue del rostro. Eso no existe, murmuró. Pero en el fondo las dos sabíamos la verdad. Sí existía, y estaba esperando su momento. El silencio se hizo grueso, pesado, como una nube de tormenta detenida justo sobre nuestras cabezas. Lucía me miraba fijamente, pero ahora ya no con arrogancia, sino con una sombra de temor que nunca antes le había visto. Sus labios perfectamente pintados comenzaron a temblar apenas, aunque trató de disimularlo apretándolos con fuerza. No sé de qué hablas, Teresa, dijo con una risa nerviosa. Seguramente estás confundida. Han pasado muchos años. Tu memoria ya no es la misma. Esa frase dicha con desprecio fue como una bofetada. No por ofenderme,
sino por recordarme todas las noches de insomnio en las que pedía a Dios no olvidar nada importante. Y vaya que no lo había hecho. ¿Mi memoria funcionó demasiado bien para criar a tus hijas?, le respondí. También funcionó muy bien para guardar tus palabras. Miré de reojo a Camila y a Sofía. Ellas observaban todo con los ojos grandes, llenos de una mezcla de miedo, rabia y curiosidad. Habían aprendido desde pequeñas a no interferir, a escuchar en silencio, como si la vida misma les hubiera enseñado a leer el peligro. «Abuelita», susurró Sofía, «tú dijiste que no era importante recordar lo feo». «Tampoco es bueno permitir que alguien lo repita, hijita», le contesté suavemente, sin dejar de mirar a Lucía. Ella desvió la vista hacia mis nietas, suspiró con dramatismo y adoptó un tono meloso, casi dulce. «Niñas, yo no quería separarme de ustedes. La vida me puso en una situación horrible. Tenía miedo de no poder darles lo que merecían. Por eso confié en su abuela. Pero ella después ya no quiso regresármelas». Camila dio un paso al frente. «Eso no es cierto», exclamó, con una voz que hacía apenas unos años habría sido frágil, pero ahora estaba llena de carácter. «Tú nunca volviste, ni una llamada, ni una carta, ni siquiera un regalo de cumpleaños». Los ojos de Lucía se humedecieron, pero no de vergüenza. Reconocí esa mirada. Era la misma mirada de siempre, la de alguien que relata un drama falso esperando compasión. «Tenía que esconderme», respondió Lucía, mirándolas con lástima fingida. «Había gente que quería hacerme daño. Yo pensaba todos los días en ustedes, mis niñas. Cada noche rezaba para que estuvieran bien». Yo cerré los ojos por un segundo. Si ella hubiera visto cuánto lloraban, cuántas veces preguntaban por su mamá, cuántas veces se enfermaron del alma, no se atrevería a decir esas palabras. Pero la verdad es que Lucía nunca estuvo cerca, ni siquiera cuando la verdad dolía más que cualquier mentira. Los años pasaron lentamente. La vida se volvió rutina, levantarme antes del amanecer, preparar tamales, calentar café de olla, despertar a las niñas, peinar sus cabellos aún desordenados por el sueño, revisar que llevaran sus cuadernos completos. En algunas mañanas, mientras esperaba el camión para ir a trabajar, las manos me temblaban de cansancio. Mis huesos protestaban con cada paso, pero no podía detenerme. Ellas necesitaban comer, necesitaban zapatos nuevos, necesitaban vacunas, cuadernos, uniformes. Cuando Camila cumplió 6 años, recuerdo que llegó de la escuela con un dibujo en la mano. Era una familia, una niña, un bebé, una mujer mayor con un delantal y un espacio en blanco al lado. Y este espacio le pregunté. «Es para mi mamá», respondió con naturalidad. «Por si algún día vuelve, sepa dónde ponerse». Ese dibujo me destrozó silenciosamente. Años después, cuando Sofía enfermó de bronquitis, tuve que internarla 3 noches en un hospital público. Dormí sentada en una silla de plástico, abrazada a mi bolso, viendo cómo subía y bajaba su pequeño pecho. En ese momento, más de una vez, pensé en Lucía. ¿Dormiría ella tranquila? ¿Soñaría con sus niñas? ¿O habría borrado sus nombres de la memoria? En ese hospital me pidieron firmar un documento. Minutos después, una trabajadora social me preguntó, ¿usted es la madre? Yo miré a Sofía conectada al suero, tan indefensa. Soy su abuela, respondí, pero soy la única que está aquí. Ella asintió en silencio y anotó algo en su libreta. Ese día comenzó el proceso para obtener la custodia temporal. Nadie vino a reclamarla. Nadie preguntó. Nadie impidió que lo hiciera. Los años pasaron así, silenciosos, dolorosos, llenos de sacrificios,
hasta que una tarde, cuando ya casi no recordaba su voz, escuché por casualidad algo que me creó una grieta en el pecho. Mi vecina doña Marta vino corriendo una noche. «Teresa, supe algo de tu nuera», dijo con cuidado. «Vive en el norte, con un hombre, tiene otro hijo». «¿Otro hijo?». Aquella noticia cayó como un rayo, no por celos, sino por pura incredulidad. Ella sí pudo criar a otro niño, sí pudo convertirse en madre nuevamente, sí pudo formar un hogar, lejos de sus hijas. Esa noche tomé el viejo celular que había dejado guardado en una cajita de metal, el mismo celular que usaba cuando Lucía aún existía para mí. Lo cargué, lo limpié con cuidado, como si tocara un objeto sagrado. Al encenderlo, vi toda la historia que mi corazón nunca quiso olvidar: llamadas perdidas sin respuesta, silencio, fechas marcadas por el abandono. Y un mensaje sin abrir. Un mensaje que evitaba como si fuera una herida que no deseaba revisar. Pero esa noche por fin reuní valor. Antes de abrirlo recé: «Virgencita, dame fuerza para aceptar la verdad». Presioné la pantalla con mi pulgar viejo y arrugado, y apareció ese mensaje enviado a las 11:37 de la noche, una semana después de haber dejado a las niñas conmigo. No lo leí completo entonces. No tuve el valor. Lo apagué. Lo guardé otra vez. Lo enterré donde ni mis manos quisieron tocarlo. Y lo dejé ahí hasta el día de hoy. Lucía seguía parada frente a mí, pensando que su versión era más fuerte que la mía, que su palabra pesaba más. Pobre mujer. No recordaba lo que había escrito. No recordaba las palabras exactas que la iban a delatar. «Mientes, Teresa», insistió, levantando la voz de nuevo. «Si yo quise desaparecer, fue porque tú me asustaste. Me dijiste que me ibas a quitar a mis hijas. Esta vez fui yo quien alzó la voz, firme, clara. Yo no quito hijos, yo los cuido cuando alguien los abandona». Camila me abrazó del brazo. «No necesitamos nada de ella», dijo. «Te tenemos a ti». Lucía frunció el ceño observándola, como si eso la hiriera más que todo lo demás. «Aún no has escuchado lo que tengo», dije, mientras caminaba lentamente hacia mi habitación. «Si vas a exigir dinero, primero vas a escuchar tus propias palabras». Lucía me siguió inquieta, mirando a todas partes. Yo abrí el cajón donde guardaba mis recuerdos. Allí estaba el celular envuelto con un pañuelo blanco. Lo levanté lentamente. «Este fue el último objeto que dejaste en esta casa. El día que decidiste no volver», le dije. Ella dio un paso atrás. «Eso no prueba nada», susurró. «Lo que hay dentro», sí, le respondí. Mi dedo estuvo a punto de oprimir la pantalla. Las dos niñas contenían la respiración, y Lucía palideció, como si ya recordara lo que ese mensaje contenía. El pequeño aparato vibró entre mis dedos. Un sonido débil, casi tímido, pero cargado de años de silencio. Lucía lo miraba como si fuera una serpiente a punto de morderla. Mis nietas se acercaron una a cada lado, aferrándose a mi falda. Afuera, el sol comenzaba a caer, pintando el cielo de naranja, como si hasta la tarde quisiera escuchar la verdad. «No tienes derecho a mostrar eso», dijo Lucía. Nunca voy a olvidar el sonido de sus tacones contra el piso de mi sala. Tac, tac, tac. Era un sonido que no había escuchado en casi 10 años. Levanté la vista lentamente con el corazón golpeando contra mis costillas y ahí estaba ella, Lucía, mi nuera. La mujer que una tarde me dejó a sus 2 hijas en la puerta diciendo que iría a una entrevista de trabajo y nunca regresó. Ahora estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera la villana de su historia. «Vengo por lo que es mío», dijo con frialdad. «Y también
por el dinero que me debes. En ese instante supe que todo lo que guardé durante años estaba a punto de cambiarlo todo. Me llamo Teresa Hernández y tengo 70 años. Mis manos están llenas de arrugas, mis huesos ya no responden como antes, y aún así, en ese momento me sentí más fuerte que nunca, porque frente a mí no estaba una madre arrepentida, estaba una mujer que venía con cuentas pendientes y con una mentira preparada. Atrás de ella, casi escondidas por la puerta, estaban mis dos nietas, Camila de 13 años y Sofía de 9, las mismas que yo había criado desde que usaban pañales, las mismas que me llamaban mamá cuando tenían pesadillas, las mismas que llevaba cada mañana a la escuela con una lonchera preparada con amor, aunque a veces solo hubiera frijoles y un pedacito de pan. ¿Qué dices que te debo, Lucía?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Ella levantó la barbilla desafiante. Me debes todo lo que me quitaste a mis hijas, me quitaste mi vida, y ahora vas a pagarme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero en lugar de gritar, de llorar o de insultarla, simplemente respiré hondo, porque en mi interior sabía algo que ella olvidó hace mucho tiempo. Yo no le he quitado nada, ella lo dejó todo. Mi mente viajó sin permiso a aquella tarde que marcó el comienzo de todos. Era un martes caluroso de junio. El sol caía sobre las paredes de mi casa de lámina y cemento y yo acababa de terminar de tender la ropa en el patio cuando escuché que tocaban la puerta con desesperación. ¡Suegra! ¡Abra, por favor!, gritó una voz conocida. Cuando abrí, ahí estaba Lucía. Tenía el cabello desarreglado, los labios secos y los ojos llenos de ansiedad. Frente a ella, mis dos nietas Camila, de apenas 3 años, con una muñeca sucia apretada contra su pecho, y Sofía, que todavía no cumplía 1 año, envuelta en una cobija manchada de leche. ¿Qué pasó, mija?, le pregunté alarmada. ¿Dónde está Ricardo? ¿Qué tienen las niñas? Voy tarde a una entrevista de trabajo, respondió rápidamente. Me surgió una oportunidad increíble, suegra. Un trabajo bueno, con seguro con todo, pero no puedo llevarlas. Por favor, cuídelas unas horas, nada más unas horas. En cuanto salga de la entrevista, vengo por ellas. Lo prometo. Sus manos temblaban cuando me entregó a la bebé. La tomé en brazos y sentí lo flaquita que estaba, lo caliente que tenía la frente. Están bien, insistí. Sofía me quema. Parece que tiene fiebre. Es nada más un resfriado, respondió, evitando mirarme a los ojos. Se le pasará. Por favor, solo unas horas. Si no voy, pierdo esta oportunidad. ¿Sí me ayuda? En la mejilla le caían gotas que no supe si eran sudor o lágrimas. Quise creer. Quise pensar que era una madre desesperada tratando de salir adelante. Le abrí la puerta y la dejé entrar. Le ofrecí un vaso de agua, pero miró el reloj y negó con la cabeza. No tengo tiempo. Regreso antes de las 6, se lo juro. Le di un beso en la frente a Camila, acaricié la mejilla de la pequeña Sofía y vi como Lucía salía casi corriendo sin mirar atrás. Nunca imaginé que esas serían las últimas palabras que le escucharía por 8 largos años. Pasaron las 6, luego las 7, luego las 9 de la noche. El cielo se tornó violeta y después negro, y yo seguía sentada en una silla junto a la ventana, esperando ver su silueta regresar por la calle de tierra. Camila empezó a llorar. Quiero a mi mamá, decía con voz temblorosa. Sofía no dejaba de quejarse por la fiebre. Le puse paños fríos en la frente. Busqué entre mis cajones algún jarabe viejo, algo para bajarle la temperatura. Mi corazón se apretaba a cada minuto que pasaba. Tranquila, mi amor, le decía a Camila abrazándola. Tu mamá viene en camino. Seguro se atrasó, pero va a volver. Ni yo misma creía mis palabras.
Esa noche caminé de un lado a otro de la casa con la bebé en brazos, mirando el celular cada 5 minutos. Ninguna llamada, ningún mensaje, ni una señal de Lucía. Al día siguiente, llena de miedo, decidí ir a buscarla. Fui al lugar donde, según ella, estaba la empresa. Nadie había oído hablar de una tal Lucía. Nadie la esperaba. Nadie la entrevistaría. Recorrí las calles que solía frecuentar. Pregunté en las casas de sus amigas. Toqué puertas que me fueron cerradas en la cara. Nadie sabía nada. Nadie la había visto desde el día anterior. Fue entonces cuando la realidad me golpeó con toda su fuerza. Mi nuera no había ido a ninguna entrevista. Mi nuera me había dejado a sus hijas. Y se había ido. Los días se volvieron semanas, las semanas meses, y los meses en años. Tuve que aprenderlo todo de nuevo, cómo dar una mamila en la madrugada, cómo calmar pesadillas, cómo lavar ropa pequeñita, cómo preparar loncheras escolares, cómo estirar 4 tortillas para que alcanzaran para 3 personas. Vendí mis aretes de oro, mi anillo de matrimonio, hasta la cobija fina que guardaba para el frío. Empecé a levantarme a las 4 de la mañana para hacer tamales y venderlos en la esquina. Lavé ropa ajena. Cuidé a hijos de otras mujeres. Y mientras tanto, mis nietas crecían sin su madre. Cada cumpleaños sin ella me partía el alma. Cada Día de las Madres, cada posada, cada festival escolar. Yo estaba sola, sentada entre padres jóvenes, aplaudiendo con un nudo en la garganta. Pero jamás les hablé mal de Lucía. Cuando preguntaban por ella, yo decía, su mamá está lejos, pero un día va a volver cuando esté mejor. No sabía entonces cuán amarga sería esa profecía, porque hoy, justo hoy, Lucía había vuelto, y no volvió por amor, no volvió por arrepentimiento, volvió por algo más, volvió por dinero. Y lo que ella jamás imaginó fue que yo guardé un mensaje que iba a destruir cada mentira que estaba a punto de decir. La miré de lejos, mientras hablaba por teléfono frente a mi casa, como si ese espacio, ese suelo, ese umbral no hubieran sido testigos de todo lo que ocurrió, como si no hubiera dejado ahí, en mis brazos, a 2 niñas asustadas y temblorosas. Pero no dije nada, aún no. Mis nietas me miraban con miedo desde la puerta de la cocina. Camila, ya toda una señorita, apretaba los labios. Sofía se escondía detrás de ella, aferrada a mi delantal. Abuela, ¿quién es esa?, susurró Sofía. Tragué saliva. Es alguien del pasado, mi amor. Lucía colgó la llamada y se acercó unos pasos más. Su perfume fuerte y artificial invadió el aire. Nada que ver con el olor dulce de las niñas, con el aroma del café recién hecho o de los frijoles hirviendo en la estufa. ¿Vas a dejarme ahí parada o me vas a invitar a pasar?, preguntó con una sonrisa falsa. Di lo que viniste a decir y luego te vas, respondí en voz baja, firme. Mis nietas no necesitan escuchar mentiras. Sus ojos recorrieron la casa. El piso gastado, las paredes con pintura descascarada, el pequeño comedor y las fotos viejas en la pared. ¡Vaya! Así que aquí crecieron, murmuró. Más humilde de lo que imaginaba. Más digno de lo que mereces, le respondí sin pensar. Su sonrisa desapareció por un segundo, pero pronto volvió. Sacó su celular, lo agitó ligeramente frente a mí. No vengo a pelear, suegra. Vengo a resolver algo que se demoró demasiado. Me contaron que recibiste apoyos por mis hijas durante años. Dinero del gobierno, becas, ayuda social. Ese dinero era mío, Teresa, y ahora vengo por él. Sentí un nudo formarse en mi estómago.
Ese dinero fue para ellas, le dije, para comprarles zapatos, cuadernos, medicina cuando tenían fiebre, mientras tú estabas desaparecida. No me importa cómo lo usaste, contestó con frialdad. Yo soy su madre. Legalmente, el dinero me corresponde a mí. Además, bajó la voz. Alguien me dijo que una señora como tú no podía ser tutora sin mi permiso. Apreté los puños. Quise gritarle que jamás había enviado un solo peso para ellas, que se había borrado como un fantasma. Pero en vez de explotar mi mente, se volvió atrás a todos esos años en los que tuvo el mundo entero para volver, y no lo hizo. Recordé las primeras semanas sin ella, la fiebre de Sofía que no cedía, Camila con pesadillas en medio de la noche, despertando empapada en sudor. «Abuela, mi mamá se fue, no me dejes sola», gritaba abrazándose a mí temblando. La abrazaba, la arrullaba con canciones viejas que mi madre me cantaba a mí. «Aquí estoy. No te voy a abandonar jamás», le prometía. ¿Cómo olvidar aquella vez en que tuve que llevar a Sofía al hospital público? Hicimos una fila de 4 horas bajo el sol, ella llorando sin fuerzas, yo sin dinero para comprar un suero. La enfermera me preguntó quién era la madre. Yo respondí sin dudar. Y en ese momento supe que aunque su sangre no fuera mía, mi vida ya estaba atada a esas niñas para siempre. Trabajé hasta que mis rodillas crujieron como ramas secas. Lavé ropa de gente que me trataba como si no existiera. Vendí tamales en las madrugadas. A veces, cuando sobraba uno, lo partía por la mitad para que alcanzara para las 2. En las noches, cuando ellas dormían, yo me quedaba sentada en la orilla de la cama, mirándolas respirar, preguntándome dónde estaría su madre, si aún vivía, si habría alguien que la cuidara como yo cuidaba a sus hijas. Y aún así, jamás la odié, porque odiarla habría sido demasiado fácil. Lo difícil fue seguir esperando en algún rincón de mi corazón que algún día apareciera arrepentida. Pero lo único que apareció fue su silencio. Hasta que 6 meses después de haber desaparecido, mi celular vibró por primera vez con un mensaje suyo. Un mensaje frío, corto, sin amor. No lo borré, no lo respondí, lo guardé. Lo guardé porque una voz interior me dijo: algún día, Teresa, este mensaje te va a proteger. Años después, parada frente a mí, con sus uñas recién pintadas, ese presentimiento cobraba sentido. ¿Y cuánto dinero se supone que te debo, Lucía?, le pregunté mirándola a los ojos. Todo lo que recibiste por ellas, más lo que trabajaste, mientras yo no pude ejercer como madre, dijo sin titubear. Eso equivale a mucho dinero. Y también voy a reclamar la casa, porque legalmente le pertenece a mis hijas y yo soy su madre. Camila salió un paso adelante. Esta es nuestra casa, dijo con voz temblorosa pero firme. Y ella es nuestra abuela. Lucía la miró de arriba abajo, como si la analizara por primera vez. «Estás muy grande», murmuró. «Ni siquiera me reconoces». «Porque no eres mi mamá», respondió Camila tragando saliva. «Las mamás no se van así». Esas palabras la golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Durante un momento hubo silencio. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas del limonero en el patio. Entonces Lucía se enderezó, molesta, herida en su orgullo. «No tienes ninguna prueba de que yo las abandoné», dijo. «Todo fue un acuerdo. Las dejé contigo mientras me estabilizaba. Si no regresé, fue porque tú me alejaste de ellas». Mis manos comenzaron a temblar, pero no de miedo, de rabia y de decisión. «Te fuiste sola», le dije con voz grave. «Nadie te obligó. Nadie te persiguió. Nadie te cerró la puerta. Eras tú o la calle Teresa», gritó de repente. «Me empujaste a irme».
En ese instante supe algo con absoluta certeza. Ella estaba dispuesta a cambiar la historia, a convertirme en la villana, a victimizarse. Pero no sabía con quién se metía. No sabía que en un viejo celular, guardado en un cajón, en un rincón de mi cuarto, había un mensaje que contaba la verdad completa. El mensaje que ella me envió la noche en que huyó. El mensaje en el que confesó que no volvería. El mensaje que cambiaría su versión para siempre. La miré directo a los ojos. Dices que no tengo pruebas, susurré despacio, pero guardé algo que tú olvidaste, algo que lo dice todo. Lucía frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Giré la cabeza hacia la habitación donde guardaba mis cosas más antiguas, mis recuerdos, mis cicatrices. De un mensaje, Lucía, respondí con calma. El mensaje que me enviaste la noche en que decidiste no volver por tus hijas. El color se le fue del rostro. Eso no existe, murmuró. Pero en el fondo las dos sabíamos la verdad. Sí existía, y estaba esperando su momento. El silencio se hizo grueso pesado, como una nube de tormenta detenida justo sobre nuestras cabezas. Lucía me miraba fijamente, pero ahora ya no con arrogancia, sino con una sombra de temor que nunca antes le había visto. Sus labios perfectamente pintados comenzaron a temblar apenas aunque trató de disimularlo apretándolos con fuerza. No sé de qué hablas, Teresa, dijo con una risa nerviosa. Seguramente estás confundida. Han pasado muchos años. Tu memoria ya no es la misma. Esa frase dicha con desprecio fue como una bofetada. No por ofenderme, sino por recordarme todas las noches de insomnio en las que pedía a Dios no olvidar nada importante. Y vaya que no lo había hecho. ¿Mi memoria funcionó demasiado bien para criar a tus hijas?, le respondí. También funcionó muy bien para guardar tus palabras. Miré de reojo a Camila y a Sofía. Ellas observaban todo con los ojos grandes, llenos de una mezcla de miedo, rabia y curiosidad. Habían aprendido desde pequeñas a no interferir, a escuchar en silencio, como si la vida misma les hubiera enseñado a leer el peligro. Abuelita, susurró Sofía, tú dijiste que no era importante recordar lo feo. Tampoco es bueno permitir que alguien lo repita, hijita, le contesté suavemente, sin dejar de mirar a Lucía. Ella desvió la vista hacia mis nietas, suspiró con dramatismo y adoptó un tono meloso, casi dulce. Niñas, yo no quería separarme de ustedes. La vida me puso en una situación horrible. Tenía miedo de no poder darles lo que merecían. Por eso confié en su abuela. Pero ella después ya no quiso regresármelas. Camila dio un paso al frente. Eso no es cierto, exclamó, con una voz que hacía apenas unos años habría sido frágil, pero ahora estaba llena de carácter. Tú nunca volviste, ni una llamada, ni una carta, ni siquiera un regalo de cumpleaños. Los ojos de Lucía se humedecieron, pero no de vergüenza. Reconocí esa mirada. Era la misma mirada de siempre, la de alguien que relata un drama falso esperando compasión. Tenía que esconderme, respondió Lucía, mirándolas con lástima fingida. Había gente que quería hacerme daño. Yo pensaba todos los días en ustedes, mis niñas. Cada noche rezaba para que estuvieran bien. Yo cerré los ojos por un segundo. Si ella hubiera visto cuánto lloraban, cuántas veces preguntaban por su mamá, cuántas veces se enfermaron del alma, no se atrevería a decir esas palabras. Pero la verdad es que Lucía nunca estuvo cerca, ni siquiera cuando la verdad dolía más que cualquier mentira. Los años pasaron lentamente. La vida se volvió rutina, levantarme antes del amanecer, preparar tamales, calentar café de olla, despertar a las niñas,
peinar sus cabellos aún desordenados por el sueño, revisar que llevaran sus cuadernos completos. En algunas mañanas, mientras esperaba el camión para ir a trabajar, las manos me temblaban de cansancio. Mis huesos protestaban con cada paso, pero no podía detenerme. Ellas necesitaban comer, necesitaban zapatos nuevos, necesitaban vacunas, cuadernos, uniformes. Cuando Camila cumplió 6 años, nunca voy a olvidar el sonido de sus tacones contra el piso de mi sala. Tac, tac, tac. Era un sonido que no había escuchado en casi 10 años. Levanté la vista lentamente con el corazón golpeando contra mis costillas y ahí estaba ella, Lucía, mi nuera, la mujer que una tarde me dejó a sus 2 hijas en la puerta diciendo que iría a una entrevista de trabajo y nunca regresó. Ahora estaba de pie frente a mí, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera la villana de su historia. Vengo por lo que es mío, dijo con frialdad, y también por el dinero que me debes. En ese instante supe que todo lo que guardé durante años estaba a punto de cambiarlo todo. Me llamo Teresa Hernández y tengo 70 años. Mis manos están llenas de arrugas, mis huesos ya no responden como antes, y aún así, en ese momento me sentí más fuerte que nunca, porque frente a mí no estaba una madre arrepentida, estaba una mujer que venía con cuentas pendientes y con una mentira preparada. Atrás de ella, casi escondidas por la puerta, estaban mis 2 nietas, Camila de 13 años y Sofía de 9, las mismas que yo había criado desde que usaban pañales, las mismas que me llamaban mamá cuando tenían pesadillas, las mismas que llevaba cada mañana a la escuela con una lonchera preparada con amor, aunque a veces solo hubiera frijoles y un pedacito de pan. ¿Qué dices que te debo, Lucía?, pregunté,